Acabo de recibir este pequeño módulo, es un amplificador estéreo Bluetooth de 5x5 vatios, el precio está muy bien, nos llega a los $4 y voy a hacer con él un amplificador inalámbrico para el teléfono móvil. Se puede alimentar esta placa con 3,7 voltios, una batería de litio, y también dispone en el lateral de un conector micro USB de 5 voltios por si no queremos utilizar la batería. Este módulo es el CT14, es una plaquita de circuito impreso muy pequeña, tiene 4 centímetros de largo por 2 de ancho. En el propio circuito impreso está la antena del Bluetooth, está el circuito integrado que gestiona el audio Bluetooth y dos amplificadores de audio. Llevan un circuito integrado, amplificador para cada canal. La única cosa que hay que tener en cuenta es que las salidas de los altavoces no lleva condensador, pero no se puede poner un hilo común, no se podría poner un hilo común de referencia de los dos altavoces, habría que poner cada altavoz a sus dos terminales. La salida es muy sencilla, aquí lo vemos, el canal izquierdo, el más y menos, esto simplemente es para poner los altavoces en fase, tiene las dos entradas para una batería de 3,7 voltios y dispone en el lateral de este conector micro USB que permite cargar la batería. No es aconsejable utilizarlo para cargar la batería porque no dispone de circuito de control y simplemente está limitando un poco la corriente. La batería no sería aconsejable cargarla con este conector. Este conector, el uso que tiene principalmente sería para alimentar el módulo en caso de que no quisiéramos utilizarlo con batería. Conectando aquí un cargador, sin necesidad de poner batería, también nos funcionaría este módulo. Esta es la única información que he conseguido del módulo amplificador. Lleva dos circuitos integrados, el NS4165. Este circuito integrado se alimenta entre 3 y 5 voltios. La potencia es 5 vatios, pero claro, si le ponemos un altavoz de 2 ohmios. Con 4 ohmios sería 3,2 vatios. El amplificador es de alto rendimiento, es un 85% de rendimiento. Y como dato curioso, dispone de un pin para seleccionar el modo de trabajo del amplificador, en clase AB o clase D. Si lo ponemos en bajo estará en clase AB y si lo ponemos en alto el pin 3 estará en clase D. Luego también tiene el pin 1 que es para silenciar el integrado, es decir, para ponerlo en bajo consumo. En caso de que le pusiéramos una tensión alta, este circuito integrado no funcionaría, daría un bajo consumo y al mismo tiempo pues se silenciaría el altavoz. Como vemos, la salida del altavoz es con acoplamiento directo, no lleva condensador por medio. Lleva muy pocos componentes, pero hay que tener en cuenta lo que había dicho antes, que no se debe poner ningún hilo común entre los dos amplificadores, porque podríamos cargarnos el circuito integrado. Aunque es posible que esto no sucediera porque el circuito integrado dispone de protección contra sobrecorriente, sobretensión y protección térmica. El módulo lo voy a meter dentro de una caja con estos dos altavoces, son altavoces que los tenía por ahí rodando, son de 4 ohmios. Son de bastante potencia, van más que sobrados y la caja la estoy haciendo con madera, aglomerado DM de 1 centímetro de sección y las piezas las estoy cortando con la sierra de calar. Podía haberlo hecho con la CNC, pero lo voy a hacer a mano para que veáis que también se puede hacer y no hay ningún problema. Para pegar las dos primeras piezas, como están en ángulo y no puedo poner el gato, no he utilizado cola blanca, he utilizado adhesivo rápido a base de cianocrilato. Y luego le he dado este cordón de adhesivo termofundible para darle un refuerzo. What are you thinking? You're about 100 feet away. Breathe out and breathe in. Positive thinking, a little closer every day. You'll find it within, you'll find it within. She might feel the same, get out there, get your shit together. Then you can say at least I've tried with the first step. Move on up, don't let it slip. You're the one who writes your script. We stumble and we fall back on our feet from the first step that we take. It's always something, there's always something in the way.
and excuses to take. But once you get there, it'll be worth that little while. It's better to try and fall than not to try at all. She might feel the same, get out there, get your shit together. Then you can say at least I've tried. With the first step, moving up, don't let it slip. You're the one who writes your script. We stumble and we fall back on our feet from the first step that we take. 100 feet away, I've never been closer. The daydream every day as I'm getting older. With the first step, moving up, don't let it slip. You're the one who writes your script. We stumble and we fall back on our feet from the first step that we take. Ya tengo las dos tapas pegadas, las he sujetado con los gatos porque ahora lo he pegado ya con cola blanca, cola de carpintero, y esto necesita que se seque durante un tiempo. Mientras se seca la caja me voy a poner a montar el módulo. Esta es la placa, viene con los 3 cables de conexión. La placa, como vemos, es bastante pequeña. En una de las caras lleva los 2 conectores, el altavoz L y el R, los 2 conectores de la batería y un condensador electrolítico de desacoplo. Por la otra cara lleva todos los circuitos integrados, montaje superficial, el receptor Bluetooth que gestiona el audio con su cristal de cuarzo, los 2 integrados del amplificador, el conector micro USB por si queremos alimentar el módulo, y aquí tenemos la antena del Bluetooth. Para sujetar el circuito impreso he hecho este soporte con PLA, va la batería, un módulo de carga y la placa de control Bluetooth. El módulo de carga es un TP4056, la salida va al interruptor y esta es la alimentación para el módulo Bluetooth. Este conector será por donde se cargará la batería. Así se cargará bien la batería y este otro conector, el de carga de la otra placa, ya no tendrá uso. Las placas se montan por el carril, la fijo hasta el fondo y ahora ya le pongo el conector de alimentación y ya se puede probar. Al conectarlo se enciende el diodo LED de indicador del estado del Bluetooth. A través del PLA podemos ver el brillo porque realmente este diodo LED está por la parte de abajo. Voy a cargar la batería y de paso pruebo el módulo. Este conector es un micro USB y lo conectamos al módulo TP4056. Conecto el alimentador. Y aquí vemos el LED rojo que nos indica que la batería se está cargando. Ya tengo también los altavoces preparados, he pintado la caja de color negro. Por la parte de atrás de momento no le voy a poner ninguna tapa. Y aquí están los 2 cables con los conectores para poner el módulo detrás y probarlo. Conecto la alimentación y ahí tenemos el tono de que se ha encendido el módulo Bluetooth. Ahora hay que emparejar el dispositivo móvil. Voy a hacer la prueba con un sistema operativo Android bastante antiguo. Entramos en ajustes, conexiones inalámbricas y redes, ahora en ajustes Bluetooth, activamos el Bluetooth para que empiece a explorar. Aquí están los emparejados, voy a ver abajo, aquí está. Establece el diálogo y se conecta. I'm breathing.
I know